Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva semana, lunes ya 9 de junio de 2025. Arrancamos semana, arrancamos las emisiones del canal de YouTube de Periodista Digital y, bueno, pues no es una novedad el argumento que hemos elegido para hoy como leitmotiv de este primer formato del día y de este formato económico de nuestro canal de YouTube, porque ya hemos hablado de ello con profusión, vamos, nosotros y la práctica totalidad de medios del mundo mundial, pero voy a citar, ya lo conté en su día, una pequeña anécdota privada, que tiene que ver con Gustavo Martínez, un fenómeno, un analista financiero de primer orden que ha pasado por aquí en algunas ocasiones, ya le conocéis, y con el que un día, hablando de la figura de Elon Musk y de Donald Trump, coincidíamos en señalar, estos dos van a terminar mal o a bofetadas. Esto tenía mérito decirlo hace 2 meses, o 2 meses y medio, cuando prácticamente nadie lo veía venir. Bueno, pues después de... Claro, no vamos a hacer aquí el cronograma de estos últimos 100 y pico días, que son los que lleva en el despacho Oval Donald Trump, pero bueno, ya en abril, esto fue finales de marzo, primeros de abril, ya tuvieron ahí, se las tuvieron tiesas, con perdón, en un viajecito de Elon Musk a Italia, donde ya se permitió criticar la política arancelaria de Donald Trump. He sabido además que la entrada de Elon Musk en el gobierno, en el entorno gubernamental de Trump, no le sentó nada bien a las acciones de su empresa ni a sus intereses empresariales. Perdió muchísimo dinero en bolsa las primeras semanas, además amén de una campaña durísima que tuvo que afrontar por parte de tanto de activistas de extrema izquierda como de otro tipo de intereses empresariales confrontados o duramente enfrentados a los de Elon Musk, que incluso se llegaron a registrar ataques a algunas de sus instalaciones, se vandalizaron coches de Tesla en muchos lugares del mundo. Sabido es también que él siempre entró con una fecha de caducidad, porque como él no percibía un sueldo por el trabajo que hacía, por el trabajo que le encomendó Donald Trump, cuál era el ponerse al frente del famoso Dodge, de esta oficina de control de gasto, en castellano, en español, en la cual, o a través de la cual realizó en los primeros días y en las primeras semanas de gobierno de Trump, pues ingentes recortes de funcionarios, de partidas presupuestarias que a él no le parecían eficientes y que sobraban. Después, pues bueno, llegaron ya las decisiones enloquecidas de Trump. Cada día decía una cosa: un día te pongo un 50%, otro día te lo subo un 120%, otro día te lo congelo 90 días, los aranceles digo. Ahora le doy, los días pares le doy a la Unión Europea, los días impares les doy a los chinos, igual que está haciendo geopolítica. En los días pares me doy un beso en la boca con Putin, los días impares pues le digo a Putin, le recuerdo a Putin quién manda aquí, porque, hombre, tampoco podemos triturar y machacar a Zelensky. Hace no mucho, estoy haciendo una larga exégesis para irnos a lo último y saludar a Ignacio Vasco, hace no mucho descubrió que es que este Putin, que en el fondo no tiene una voluntad real de llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Si no es, claro, arrasando o dominando la totalidad de Ucrania, que para eso la ha invadido. Y te da ganas de decirle, joder, macho, ¿se te ha ocurrido a ti solo o te han ayudado con Ducator? ¿Han liberado a Kini? No sé, eso que en fin, parecía ser una conclusión prácticamente no unánime, pero sí general en la comunidad internacional. Pues Donald Trump ha tardado unos meses en descubrirlo, porque está liado entre sus partidos de golf, de Mar-a-Lago, y sus intereses empresariales. Bueno, el otro día despidió en el despacho Oval, con abundantes capas de jabón y en fin, peloteo mutuo a Elon Musk. Le agradeció sus esfuerzos, sus sacrificios, sus desvelos al frente durante los meses que ha estado de ese departamento de la administración norteamericana que Trump creó copiando a Javier Milei, Departamento de Control de Gasto. Le definió como uno de los más grandes innovadores y emprendedores de la historia de la humanidad, y seguiremos haciendo grandes cosas juntos, nos damos la mano, Elon con la gorra, allí de pie, el otro sentado, en fin. La puesta en escena, hay gente que lo llama payasada, yo no me voy a atrever a tanto. La puesta en escena habitual,
y coño, de repente no sé qué ha pasado en horas 24. Bueno, esto lo estoy grabando el viernes, que lo sepáis, no sea que este fin de semana se hunda el mundo. No sabemos qué ha pasado hoy viernes, para vosotros ya lunes 9, en horas 24, que Elon Musk ha subido directamente el diapasón, pues por lo menos, no sé, 3 escalas, y ha pasado a acusar directamente a Donald Trump de estar en la lista Epstein y de algunas cosas más. Trump, por supuesto, con ese carácter tranquilo, sereno y calmado que le caracteriza, ha reaccionado pues prácticamente amenazándole o diciendo que va a dar instrucciones o dando instrucciones para cerrar todos los contratos de la administración norteamericana con las empresas de Elon Musk. Y ya tenemos el salseo servido. Nadie dirá que la política no es algo entretenido. Fijaos la cantidad de basura de cloacas que tenemos aquí con el presidente Cloacas, el partido Cloacas y el gobierno Cloacas y el gobierno Saunas y el presidente Saunas, pero en el panorama geopolítico las cosas no están mucho mejor. No sé qué opinará, no sé si va a ser tan duro como yo, don Ignacio Vasco. Muy buenos días, don Ignacio. Muy buenos días, Eurico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, oye, esto no lo vimos venir. O sea, ya sabíamos que estos dos iban a terminar regular. Un poquito sí. Un poquito sí, porque ya hemos hablado de ello. Tú y yo hemos hablado de ello, Gustavo y yo hemos hablado de ello. Daniel, tengo pendientes varios podcasts de Daniel, porque Daniel siempre se ha distinguido por buscar, digamos, los aspectos más positivos de la ejecutoria hasta ahora de Donald Trump. Pero, hombre, yo no pensé, sinceramente, que las cosas fueran a llegar a tanto, Ignacio. ¿Tú cómo lo estás viendo? Bueno, vamos a ver, yo creo que el amigo Elon Musk ha visto muchos problemas económicos en su negociado. Es decir, primero, creo que lo comentabas tú, la vandalización de coches de Tesla que ha habido a nivel mundial por apoyar a Trump, tal. O sea, no ha sido capaz de medir el riesgo corporativo que tenía enrolándose con Trump, ¿no? Luego están los 300 millones de dólares que dice que ha metido en la campaña y que tiene por ahí. Entonces, ha habido un momento en el que ambos, bueno, pues se han enzarzado. Esta es la última, pero ha pasado bastante desapercibida el impuesto a los coches eléctricos y a los híbridos que fue de finales de mayo que iba a meter Trump, ¿no? Entonces, poco a poco se han ido degradando y ya lo de la lista Einstein esta es tremenda, ¿no? Ya el hecho de que de solo amagar y de solo amenazar un poquito con el tema supone un riesgo enorme. Pero vamos, parece una pelea de enamorados, ¿eh? O sea, sí. Han pasado del amor al odio total. Y lo que pasa es que, claro, están jugando con la economía de muchos millones de personas. Y es un problema grave. También le tocó mucho las narices. Uno de los tuits previos algún día anterior, que iba a haber decrecimiento en Estados Unidos por el tema de los aranceles. Es que, claro, el tema de los aranceles, solo hay que ver lo que ha pasado con la Unión Europea y lo que está pasando con España y con las compras que están haciendo los americanos, ¿no? O sea, por encima, en el primer trimestre estamos un 30% por encima del año pasado en exportaciones a Estados Unidos. Y eso solo se explica porque se están adelantando compras. Pero es que si se mantiene ese ritmo por poco que se mantenga, le va a dar una leche al Producto Interior Bruto americano ese nivel de importación externa que en el segundo trimestre lo van a pagar. Entonces, es una situación, joder, es que a mí me parece alucinante. O sea, es que haciendo analogías con lo que nos está pasando en España, o sea, es el mismo nivel, ¿eh? O sea, estos tíos totalmente. O sea, estamos, en lugar de Leires y Aldamas, tenemos a Trump y más, pero es que es un tema no difiere mucho, ¿eh? O sea, en cuanto a cómo se están comportando, en cuanto a que existe una carencia absoluta de respeto y de educación. No, pero fíjate, claro, y más similitudes, porque poco se habla, o sí que se habla aquí, directamente de los ministros Felpudo, de las ministras Felpudo, que digo yo que no todos eran tan idiotas como parecen, porque, hombre, pues no lo sé, hay gente...
coño, en fin, no voy a entrar no voy a particularizar en ninguno, ¿eh? Ya lo hago de sobra todos los días en la retaguardia, pero coño, en ese Consejo de Ministros hay dos magistrados, hay un técnico comercial del Estado que, mira, este es un señor, este no entra en la basura, no sé muy bien si le merecerá la pena al señor Cuerpo seguir metido ahí en esa cueva pestilente y maloliente, en esa alcantarilla en la que se ha metido o en la que lo han metido, porque recuérdese que se le ofreció el puesto hasta 5, mejor dicho, hasta 6 personas, Miguel Sebastián uno de ellos, de ministro de Economía, y los 6 rechazaron a Pedro, cómo lo verían y tal, pero hay otros que, en fin, pues no parecen excesivamente inteligentes o muy listos o muy despejados, como Oscar López, como Pilar Alegría y tal, que con tal de lamerle las botas al jefe, cada día parecen más tontos y cada día de verdad dan más vergüenza ajena y frisan más el larguero del ridículo o entran directamente en el capítulo de la payasada hasta el fondo de las mallas, hasta el fondo de la red, con sus declaraciones cada día, nuevas, distintas y a veces contradictorias para justificar lo injustificable, pero a lo que voy. Tú fíjate la gente que tiene Trump alrededor, los tiralevitas que tiene alrededor, empezando por el vicepresidente. Sí, Donald, sí, presidente, lo que usted diga, presidente, se hará como usted diga, presidente. Por supuesto, presidente, faltaría más, presidente. ¿Que quiere usted no sé, que construyamos un helipuerto en mitad del Océano Pacífico? Lo que usted diga, presidente. Es que el nivel de la política, yo quiero volver a los 80, Ignacio, de verdad, también por esto, macho. Sí, miras para atrás. Que vuelva Reagan, que vuelva Ronald Reagan, aunque sea de conserje, que vuelva Margaret Thatcher, que vuelvan papas como Juan Pablo II, que vuelvan estadistas, en fin, no sé, que vuelva otra gente. Yo ya solamente me quedo. Mira, te voy a dar el nombre de 3 políticos y tú dirás que tienen que, bueno, pues no tienen al 100% que ver, salvo en cosas muy básicas entre ellos. Pero yo ya solamente me quedo con Milei, con Giorgia Meloni y aquí en España con Isabel Díaz Ayuso. Y por supuesto no son perfectos tampoco ninguno de los 3, pero es que miro alrededor y es que no veo nada, no veo ni a nada ni a nadie. Nada. Meloni ha sido un soplo de aire fresco, está haciendo cosas diferentes y es muy interesante, pero es que hay una degradación absoluta en todo el mundo de la política. Y es un tema que yo he comentado varias veces contigo. O sea, creo que los políticos están muy mal pagados. Porque es que al final lo único que queda aquí es estulticia y mierda. O sea, no atrae a talento. Tú para atraer talento, pues tú te tienes que coger el salario medio de un ejecutivo en una corporación internacional y eso es lo que le tienes que pagar a un ministro que además está, no te digo los de base, pero que por lo menos los que tienen una responsabilidad sobre miles de millones de euros de gestión del erario público, que parece que es que el dinero público no es absolutamente nada y está ahí en mitad de ninguna parte, pero es que gestionar ya por encima de los 700.000 millones de euros, que es el presupuesto que está manejando el Estado español, hay un momento determinado donde dices, para que volcamos, o sea, vamos a gestionarlo de una manera que podamos hacer bien las cosas. Y es que yo al final doy vueltas sobre lo mismo y me vuelvo a mi libro, venga, pues voy a hablar de mi libro, pero es que la realidad de todo esto es que el gasto público hay que gestionarlo bien, de manera eficiente, para que podamos llegar a buen puerto. Y para eso necesitamos a las mejores personas dirigiendo el tema. Y lo que estamos teniendo es luchas intestinas en los partidos por el poder, guerra sucia para buscar mierda en los demás. Hay una cantidad de personajillos, porque es que hace 15 años esos personajillos eran el Leonardo de Dantes con el pañuelo y el otro de los pepinos, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, y la Tamara no sé qué, que nos reíamos porque veíamos a gente haciendo cosas. Pero es que ahora los personajes están en primera línea de la política codeándose con el presidente del gobierno y yendo a la Moncloa. ¿Pero en qué estamos? O sea, nos hemos vuelto locos. Se nos ha ido absolutamente la olla. Y claro, cualquiera que vea esto desde fuera, ¿quién va a venir a invertir ahora en España, Eurico? ¿Quién va a venir a jugarse aquí los cuartos? Que estamos hablando de economía y de temas, y hablamos de muchos temas económicos y tal. ¿Quién va a venir aquí con lo que tenemos ahora mismo aquí metido? Con una Italia gobernada, ordenada, bien situada, con una Argentina que va a ser, o sea, y está siendo algo, vamos, absolutamente espectacular lo que está pasando con la inflación y lo que está pasando con el crecimiento en Argentina. Y todo esto, y nosotros aquí con esto y pensando que el tío se queda en la poltrona, el figura, como dices tú, durante 2 años. Pero ¿cómo va a aguantar ahí?
Si lleva 35 días sin aparecer, sin hacer una puñetera declaración, y se quejaban del plasma de Rajoy. La madre que me parió. O sea, de verdad, ¿cómo es posible que tengamos a este tipo que lleva más de 30 días sin recibir una sola pregunta de nadie? Pero ¿esto es un presidente del gobierno? ¿Qué es? O sea, esto es un autócrata que está ahí por mantenerse en el poder, porque le sale de los micrófonos y porque va a estar allí todo el tiempo que quiere y que necesite, porque es supervivencia. Pero, ¿cómo es posible esto, macho? El manual de supervivencia suyo llevado a las máximas consecuencias. Entonces, Bueno, va a terminar muy mal, Ignacio, te lo digo sí, yo. Porque sí, esta película pero ya la hemos visto. el problema es que tú lo sabes bien, cuando se lanza un programa político es muy difícil de revertir. Entonces ahora por un lado tenemos lo del tema del euro digital, que parece que están enseñando la patita y va a saltar. Control absoluto, un control social, como tú y yo hemos hablado muchas veces. Sí. En paralelo, en España estamos con la disgregación de Cataluña, que en el momento que le pongan la agencia tributaria, eso a ver quién lo revierte, si eso llega a producirse, a ver quién lo revierte y cómo se echa para atrás. Y todas estas cosas empiezan a encajar en un estado, pues que somos una república bananera, en la que tenemos apagones y todo, es que además todo dices, estás haciendo un batiburrillo, Ignacio, no, es que todo se explica una cosa con la otra, porque estamos tremendamente ideologizados, estamos en un punto en el que la ideología está por encima de las ideas y por encima de cualquier planteamiento racional que haga la gente, y esto nos entretienen con los circos varios de las Leires y los Aldamas, pero estamos ahí. Y no pierdas de vista que lo de Estados Unidos, con lo que hemos arrancado, viene a ser 3/4 de lo mismo. Es un circo de 18 pistas en el que te van cambiando el foco de un sitio para otro. Y que Trump está en Einstein sí, o en los papeles de Epstein, o no, o sí o no, o sí o no, y nos vamos a tirar con esto 3 meses mientras está con los tarifazos de los aranceles, mientras está con tal, mientras está con no sé qué. Y aquí estamos 3/4 de lo mismo soltando cortinas de humo. ¿Cuál va a ser la del próximo martes o la del próximo miércoles? Se admiten apuestas, ¿sabes? O sea, no sé a quién le leí un tuit que me hizo muchísima gracia, que acertó con lo del Constitucional el lunes pasado. Va a salir lo del Constitucional, siguiente cortina de humo. Ya antes eran semanales, ahora ya son diarias. Porque cada día, hoy es, o el viernes fue, el tema de los presidentes. El lunes va a ser otra. El martes será otra. Y así estamos a zambombazo de opinión sincronizada para atontolinarnos y mientras esté sumando, haciendo crucecitas en el calendario de los días que se mantiene allí a costa de todos los españoles. Y de los días que le quedan al pájaro este. Antes de despedirnos, dame algún titular, Ignacio. Hoy ha tocado actualidad porque es que ya la situación de descomposición es brutal y sinceramente espero no confundir mis deseos con la realidad y que ambas cosas vayan en paralelo. Quiero, espero y deseo, y estoy prácticamente convencido de que queda muy poco. ¿Alguna novedad digna de mención en el mundo de la inteligencia artificial? ¿Algo de lo que debamos estar pendientes en las próximas semanas? Me gusta mucho un planteamiento que me has mandado de Mark. De Mark, un post de Mark Vidal. Si quieres, la semana que viene lo comentamos. El planteamiento era muy disruptivo. Es un podcast de Mark Vidal de hace 6 o 7 días, pero me pareció interesante, sí. Sí, mucho. El tecnofeudalismo digital, del que hablan ya en muchos círculos, que tiene que ver con que la máquina es más lista que nosotros y nos va a hacer las cosas más fáciles y mejores. Y conceptualmente tiene mucho sentido, ¿no? Pero al final es, oye, ahora mismo utilizo un navegador para ir con el coche del punto A al punto B de manera más eficiente y que voy mejor, ¿no? Pero si a eso le damos una vueltecita de tuerca y se convierte en obligatorio ese camino porque es más eficiente, o me paso de las horas de coche que puedo hacer, o controlo que tu coche no puede hacer más de X kilómetros al año porque te estás pasando, porque no se justifica por el tipo de vida que tienes, entonces ya he dado la vuelta de tuerca en la que lo estoy convirtiendo en el nuevo comunismo, en el que ya no tienes libertad y yo te estoy controlando y te estoy haciendo. Y como ejemplos como este hay miles, es decir, tienen que ver con la cantidad de veces que voy a comer a determinado restaurante, la cantidad de copas que me puedo tomar o no, la cantidad de cigarros que me puedo fumar o no, la cantidad... Y todo eso se puede controlar y gestionar mediante la tecnología y es por tu bien.
no tendrás nada y serás feliz. Así Es es. decir, es un planteamiento en el que utilizar la tecnología para unos fines espurios que no tienen absolutamente nada que ver con la tecnología, pero lo embebes en lo mismo. Es que es la misma metodología de discurso que el cambio climático. Es decir, si tú te coges los mapas de AEMET de hace 10 años, pues los 20 grados estaban en azul. Ahora, en los mapas de AEMET de ahora, en los 20 grados están en rojo. Conceptualmente el mapa es el mismo, pero antes, hace 10 años, los 20 grados de cualquier día del año estaban en un color azul cuando tú veías el mapa de calor y ahora están en rojo. Los 40 es un violeta intenso y antes era un rojo, ¿no? Pues es que esos juegos mentales van en la misma línea. Entonces, ¿por qué yo puedo coger un coche o no puedo coger un coche? El coche es un ejemplo paradigmático, pero es todo en esa línea, ¿no? Y entonces el tecnofeudalismo es eso, es un señor que está arriba, que tiene unas ideas bastante wokistas, ¿no? En ese sentido, y sobre eso se estructura y se genera una sociedad, se esculpe una sociedad al dictado de lo que quiere un señor feudal, un dictador. Si uno de los problemas principales que tenemos en las democracias occidentales es como en el ejército el valor se le supone al soldado, en la gestión pública la decencia y la honradez se le supone al político. Y entonces todos los modelos, todas las constituciones europeas occidentales, todas las constituciones, todos los sistemas legislativos están basados en que el legislador, el ejecutivo tiene una serie de líneas rojas que no va a sobrepasar y que no va a intentar subvertir la ley en su beneficio, sino en el bien común. Y eso, cada vez más, en los mandatarios a nivel mundial, pasa que eso no ocurre. Y entonces, claro, no hay ley que eso lo soporte. Entonces, la Constitución no tiene mecanismos para protegerse de autócratas como Pedro Sánchez. Esto es así. Pero es que nos pasa a nosotros y pasa en todos los lugares de Europa. Es decir, es que está pasando. Entonces, coño, pues o ponemos o una de dos, o hacemos leyes más restrictivas o votamos mejor, pero es que los populistas son los que se están llevando el gato al agua y tenemos un problema de cojones. Y como el eje derecha-izquierda ha desaparecido, pues ya no existe, ya tiene más que ver con globalismo y localismo, pues estamos en una situación que es muy difícil de sobrellevar. Y si a esto le metemos este añadido, le metemos esta salecita y esta pimienta de los digitales, controles, es que son temas tan distópicos, te pones a pensarlo y se podía haber hecho, se han hecho películas sobre temas relacionados con esto y se pueden convertir en realidad. Y los próximos pasos, otra de tecnología, que esa la podemos hablar en programas sucesivos, de lo que quiere hacer OpenAI sobre los dispositivos móviles y la revolución que quiere hacer, que también es un móvil sin que sea un móvil. Es un tema curioso, ya lo charlaremos. Empieza a sacar la patita de cosas que tienen que ver con este control social absoluto. Es decir, es que tú ya vas a estar a lo que las mentes débiles van a estar absolutamente controladas desde un feudalismo tecnológico a unos límites que hoy no somos capaces ni de imaginar, ¿vale? La distopía en la que podemos entrar. Sí. Es la distopía en la que hemos entrado y que da miedo. Seguiremos hablando de ello la semana que viene y en próximas ediciones de Generación Euro. Ignacio Vasco, como siempre, te envío un abrazo y hasta la semana que viene. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, Eurico. Un abrazo fuerte para todos. Un abrazo grande, Ignacio. No os vayáis. En unos minutos, La Retaguardia.